Mundo de formas. Somos lo que pensamos. Gladys en Éxitos. Saludamos en el segmento, uno de mis favoritos, Somos lo que pensamos, al profesor Luis Maturén. Lo tenemos cada cierto tiempo en el programa, es parte del equipo también, y para tocar temas que creo son fundamentales, además en nuestro buen desempeño hacia adentro y hacia afuera, en el trabajo del pensamiento de nuestra mente. Hoy particularmente vamos a hablar de cuánto tiempo tomamos para nosotros y justamente trabajamos nuestro pensamiento. Profesor, buenas tardes y bienvenido. Hola Gladys, buenas tardes. La verdad, un gusto compartir y quería comenzar hablando sobre una consulta que hiciste en redes sociales y que hace 2 semanas lo hablaste en Tu Así Lo Veo. Uh-huh. Y sorprende por una parte la cantidad de respuestas que obtuviste. 1057 personas te dieron respuesta. Sí. Pero otra cosa que sorprende, que a la pregunta, oye, trabajas tus pensamientos, te tomas tiempo para ti, el 24% de las personas que te contestaron dijeron quisiera, pero no puedo. Y por otro lado, otro 25% dice de vez en cuando. Creo que hace falta y creo que hay una necesidad de saber cómo hacerlo y cómo empezar a controlar mis pensamientos, que es fundamental para nuestro bienestar. Profesor, y otro dato importante es que más o menos igual en porcentaje, porque fue como bastante similar, ¿no? En las cuatro respuestas que asomé para esas preguntas, una de ellas fue nunca, y más o menos un porcentaje similar respondió que nunca dedican tiempo para ellos y que no trabajan su pensamiento, y otro porcentaje similar que dijo sí y con frecuencia, donde yo me ubico hoy en día, pero pasé por el nunca, por el quisiera pero no sé cómo, por el sí de vez en cuando, y ahora sí con frecuencia, que no es estar en una actividad constante, pero sí consciente constantemente para poder identificar y atrapar pensamientos contraproducentes para nuestro bienestar. Explique usted mejor cómo hacemos este proceso. Sí, y la verdad es que a lo largo de Tu Así Lo Veo fuiste dando ciertas claves, porque por supuesto, porque lo practicas. Y una de las cosas fundamentales es estar consciente, como lo dices, de ese diálogo interno que hay en nuestra mente. Lo hemos hablado muchas veces, pero vale la pena repetirlo. Un estímulo externo o interno dispara una emoción. Las emociones no se pueden gestionar. Pero luego hay una conversación en nuestra mente que le da un significado a esa emoción, un sentimiento, por eso es sentimental. El control lo podemos tener en ese diálogo interno. El asunto es que si yo no tengo concentración, si yo no estoy escuchando ese diálogo interno, ese diálogo va a ser secuestrado por una mente que normalmente tiende a ser un poco racional, muy inconsciente. Entonces realmente yo estoy como a la deriva y tengo una serie de trampas mentales que me van a tener una tendencia a hacerme sentir infeliz. ¿Cómo? Porque esos pensamientos van a derivar a pensamientos catastróficos, a situaciones que realmente es poco probable que ocurran, pero me van a llenar de angustia y de ansiedad, y de una forma irracional. Sí, porque además tenemos como que dos modalidades, ¿no? Dentro de lo que es ese desarrollo de pensamientos en nuestra mente. Por un lado está la respuesta inmediata al hecho, a un hecho que se presenta inmediatamente, y hay una respuesta, como dice usted, emocional, y luego un pensamiento, y puede ser una respuesta sobredimensionada o bajo control. El otro caso es que no estás ante un hecho per se, sino una circunstancia, quizás, incluso que puede estar enmarcada en el pasado o en un supuesto futuro que ni siquiera sabemos cómo se va a presentar, que nos mantiene en ese pensamiento negativo, rumiador, catastrófico y sobredimensionado, que por supuesto lo que hace es alimentar emociones negativas y la ansiedad, ¿no? Que muchos están reportando. Entonces, ahí también están, bueno, como esas dos situaciones que se nos pueden presentar, y en ese nivel de conciencia uno se da cuenta, ¿no? Que son como dos estados distintos. Es así. Y es que si tú no tomas ese control y esa conciencia y esa concentración de la que vamos a hablar a continuación, tu mente tiende a estar en un estado de bajo consumo de energía que es divagando. El Mm. problema es que cuando está divagando, tú no tienes control. Se puede ir al pasado, se puede ir al futuro. Normalmente divagamos hacia el pasado o hacia el futuro, y el futuro está lleno de ansiedad y el pasado está lleno de depresión, de culpas, de cosas que no hice, de dolor, porque es lo que tiendo a recordar porque tengo una tendencia a ver las cosas malas. Eso ya también lo hemos conversado. Entonces, ¿por qué en estos momentos vemos un incremento
en esos casos de ansiedad y depresión? ¿Qué ha cambiado en la sociedad? Seguimos siendo los mismos seres humanos, pero entonces debe haber cambiado algo en el entorno. ¿Y qué es, Gladys? Tú lo dijiste. Hemos perdido nuestra capacidad de concentrarnos. La concentración nos permite controlar y estar atentos a esa conversación. Pero ¿qué ocurre con la cantidad de dispositivos que tenemos a nuestro alcance? Con la cantidad de interrupciones que tenemos en nuestra vida, día a día lo que ocurre es que perdemos nuestra capacidad de concentrarnos. ¿Vamos a Mm, romper con la tecnología? No. Lo que ujú. tenemos que hacer es ejercicios de concentración que nos ayudan a nuestro beneficio porque además nos hacen estar centrados en el presente. Y ahí entran recursos tan sugeridos como la respiración, la meditación. Claro, que son ¿Sí? esenciales, pero cuando estás, por ejemplo, en un estado de ansiedad tremendo y incluso depresión, se hace muy difícil respirar bien. Y que incluso hasta respirar no sea una angustia. Porque esa conciencia que tomas sobre la respiración, incluso en ese pensamiento negativo, dice, ¿estás respirando bien? ¿Estoy mal? ¿Me voy a morir? ¿Ya no puedo? ¿No me llega? No, porque no puedes ni suspirar, no puedes respirar hondo. Y entonces todo es muy relativo, o sea, lo que estés más o menos bajo control. En esos casos extremos yo creo que ahí toca primero sanar con un especialista, y hermanos, un Sí. especialista que te ponga en control para que todo lo demás se entienda definitivamente como usted lo está explicando y como yo lo estoy entendiendo y poniendo en práctica. Eso es clave lo que acabas de decir. Si tú llegas a niveles de tener ataques de pánico, en los cuales realmente sientes que te mueres o tienes pensamientos muy negativos, tienes que ponerte en manos de un especialista porque esto no es juego. Esto hay que Ujú. tomárselo en serio. Pero en nuestra cotidianidad, en las personas que digamos no llegan a estos extremos, tú puedes hacer lo que es la meditación y la respiración, pero también hablan de la meditación activa, que es, mira, los próximos 5 minutos yo voy a ir caminando y mientras yo camino voy a tomar conciencia de todo lo que está ocurriendo. La presión del pie contra el suelo, el ruido que me rodean, la brisa, la temperatura. El hecho es que tú no dejas que tu mente divague y la Ujú. aprendes a controlar. Otro de los aspectos bien importantes y que nos ayuda muchísimo es lo que en inglés llaman savoring o saborear. Imagina por un momento que vas a saborear la conversación con alguien, por lo cual tienes que olvidarte del teléfono celular, no importa si él vibra, no importa, trata de ponerlo lejos y tú vas a estar atento con plena conciencia de lo que esa persona te está diciendo. No lo vas a interrumpir, no lo vas a juzgar, solamente vas a escuchar y disfrutar el compartir con otro ser humano, o una comida, o un paseo. Es decir, ese tipo de ejercicios de tomar conciencia del presente a la larga te traen mucho bienestar, porque además vienen acompañados de agradecer lo que tienes, ¿no? Claro, lógico. Y entonces esa parte que la conversábamos también en otra oportunidad con otro especialista sobre las rutinas, cómo evitar que las rutinas se vuelvan monótonas. Al final, bajo ese concepto, la rutina, que es parte de nuestras vidas, también de esa organización necesaria para avanzar, pues se saborea. Entonces ese presente diario de rutinas de llevar al niño al colegio, se está saboreando, de desayunar todos en la mesa, se está saboreando, de esas conversaciones en el trabajo, ¿no? De esa caminata al trabajo también se está saboreando y al final estás en Uh tiempo -huh. presente y haciendo que el cerebro y la mente pues definitivamente vivan, ¿no? En presente y no se distraigan con un pasado que ya fue y con un futuro que es incierto, que no sabemos ni siquiera cómo va a llegar. Y por otro lado, cuando te vas al pasado o incluso te vas al futuro, bajo esta modalidad y desde valores como la gratitud, y me gustaría que lo explicara a ver cómo logramos también avanzar en ese sentido, ya esas visiones cambian, se transforman, se resignifican incluso los Claro. acontecimientos y para el aprendizaje y evolución. Hay una técnica que ha demostrado la ciencia y es que primero tenemos una tendencia natural a ver las cosas malas. Básicamente nuestras estructuras cerebrales que nos diferencian eh, crecieron en un entorno muy negativo, por lo cual tenemos una tendencia a ver el peligro y lo malo. Eso es natural, todos los seres humanos lo tienen. Entonces hay que compensarlo. ¿Y cómo se compensa? El ejercicio es todas las noches antes de ir a dormir. Yo debo buscar 3 cosas que agradecer que ocurrieron durante el día. Eso podría ser fácil porque en la primera noche yo diría, tengo familia, tengo amigos, tengo muchas cosas. Pero el Uh -huh. asunto que el ejercicio es que no lo puedo repetir durante 30 días. Y lo interesante es si lo llego a anotar. Anotar es importante porque es un proceso racional. No hay emociones en escribir, porque es un proceso de la zona racional del cerebro. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el otro beneficio? Que a los 30 días, cuando yo veo que tengo 90 cosas que agradecer que no se repitieron, realmente tú dices que afortunado soy.
Y esa tendencia que tenemos a ver lo malo, empiezas a apreciarla y a valorarla. Que en tu proceso del presente te ves en la necesidad, porque para encontrar el agradecimiento en el día a día, tienes que estar en el presente, viendo lo que te ocurre. ¿Y cuál es la realidad, Gladys? Que cuando practicas el ejercicio, al final de la noche no es que tienes tres, tienes siete, ocho, nueve cosas diferentes, porque tenemos muchas Consciente. cosas que agradecer, pero no nos damos cuenta. Así es, y esa es una manera de tomarse tiempo para uno, ¿no? En ese trabajo del bienestar individual y que pues, va a redundar en un bienestar colectivo también, porque funcionamos mejor en nuestras interrelaciones. Y no necesariamente tiene que ser una actividad, esa es la conciencia en presente, en el día, durante el día, en cada actividad, en el diarismo, en esa cotidianidad. Y por supuesto, de vez en cuando buscarse esos momentos todavía mucho más, ¿no? Acogedores, relajantes, de armonía para el cuerpo integral, para la mente, para el cuerpo físico, para el alma, con aquellas cosas que a la gente le gusten. Eso lo sugería también, es así lo veo. Irse a la playa, irse al campo, ¿Sí? escuchar los pajaritos, contemplar un buen paisaje, un bello paisaje, etcétera. Hay tantas cosas que pueden generar esa sensación de bienestar y alineación. Cosas, cosas que normalmente las dejamos pasar, Ujú, nada más buscando siempre el bienestar en algo en el futuro. Cuando ocurre algo en el futuro es que voy a ser feliz. Y la verdad es que la felicidad no es un destino, sino es una forma de recorrer el camino. Mm, Creo que podemos dar para la próxima, profesor, la que justamente abordé ayer en el Asilo Veo, que es las creencias limitantes. Porque con frecuencia en mis Asilo Veo ustedes también mencionan el que hay que, por supuesto, trabajar y estar conscientes sobre esas creencias limitantes, muchas veces hasta falsas creencias, patrones sociales que sabotean y que además alimentan ese pensamiento negativo, ¿no? Y no nos dejan vivir a plenitud. Sería bueno que en la próxima hablemos y expliquemos bien cómo identificar las creencias limitantes. Será un gusto. Gracias, Gracias, de profesor. verdad. Lo ubican por Luis Maturén, literal así en las cuentas de las redes sociales. Es ingeniero civil con maestría en administración de empresas, mención finanzas y mercadeo. Se ha especializado en todo este tema de conducta humana, pensamiento y de hecho asesora a empresas a través de su compañía Datos Group en todo este tema de influencias, pues no, de todos esos recursos, técnicas para transformarnos y funcionar mejor en lo individual y como colectivo. Vamos a despedir esta primera hora. En breve volveremos. Gracias, profesor.